noche como hoy, generalmente todos estamos de corre-corre y seguramente por eso muchos no vinieron y seguramente usted ya dejó todo listo en la casa para poder venir acá y para poder compartir este tiempo de bendición. Y generalmente cuando nosotros estamos en estas fechas, hay un texto bíblico que creo que se repite en canciones, que en comerciales o que lo escuchamos en algún lado o inclusive que está en nuestro corazón. Y es el que está en Lucas capítulo 2, versículo 13 al 14 que dice: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y es allí donde nos detenemos siempre en esta fecha del año tradicionalmente para celebrar la Navidad, ¿verdad? Y como que queremos festejar ese nacimiento y lo que hay. Pero sabemos, usted y yo lo sabemos, que aunque celebramos el niño Dios, es lo que dice la gente, y aunque celebramos ese nacimiento, como que es la excusa más para podernos reunir como familia, para tener un tiempo de descanso, para dar regalos, para recibir regalos, para tener una bonita noche, para hacer un montón de cosas. Pero realmente a veces pareciera que esta celebración es como si nos invitaran, no, si nos hicieran a nosotros, nos organizaran una fiesta de cumpleaños, pero no nos invitaron. O sea, todo el mundo está festejando el cumpleaños, pero se acuerdan de todo y de todos, menos de al que están agasajando. Y creo que es importante recordarlo y creo que es importante entender que lo que estamos celebrando es que Dios un día, lo decía ahorita Sofi cuando estaba ministrando, decidió hacerse hombre por venir a restaurar nuestra vida, a cambiar nuestra vida, a hacer de nosotros algo diferente. Por eso el título que le he dado a la enseñanza en esta noche es Dios se hizo hombre. Y creo que es lo importante que tenemos que entender, y es que Dios se hizo hombre. Y es importante recordarlo porque también pienso que en una sentimiento de ternura que a veces nos cobija. Entonces de pronto cuando usted sale a un centro comercial o a algún lado de un edificio, usted ve el pesebre, ¿verdad? Y en el pesebre va a ver la cunita y el niño y usted, ay, no, es tan lindo y es tan tierno. Y podemos correr el riesgo de quedarnos allí. Es más, nosotros acá en nuestro país adoramos, pues nosotros no, en nuestro país mucha gente adora al divino niño. Entonces se quedaron con esa imagen del niño y adoran al niño y van creo que es el 20 de julio y un montón de cosas. Y ese niño nos da la imagen de un Dios como indefenso, de un Dios como que no tiene poder, como que no tiene autoridad, como que solamente lo que nos inspira es eso, como ternura, como que tan bonito, como que tan bello, como que ojalá nos haga un milagrito, pero no realmente que es Dios mismo que un día decide encarnarse en el vientre de María, pero que no deja de ser Dios. Por eso yo no quiero hablar en esta noche ni del niño, ni de los pastores, ni de las ovejas, ni de la alabanza, ni de la adoración, sino quiero enfocarme en ese Dios y en las razones por las cuales se hizo hombre. Es más, yo nunca me pongo de acuerdo con los ministros de alabanza de lo que van a cantar, pero en esta última canción que cantaban cuando hablaban acerca de que nuestro orgullo nos sacó del Edén, vamos a mencionarlo hoy, porque es entender que una de las razones por las cuales celebramos Navidad es porque un día nuestro orgullo nos sacó del Edén y que la única forma de regresar era a través de conocerlo y de caminar en él. Por eso he tomado un texto que generalmente es el que uso siempre cuando voy a enseñarles a las personas a hacer un devocional. Tomo este texto como base para decirles vamos a hacer el devocional y se hace de tal manera, pero hoy quiero como compartirlo y está en el Evangelio de Juan, el primer capítulo, los primeros 5 versículos, y es porque Juan como que va al grano de una vez. Usted empieza a leer Juan y de una vez lo que dice es Jesucristo es Dios. Pare de contar. O sea, no le mete tanta arandela, no habla de los pastores, no habla de los magos, no habla de la estrella, no habla de nada. Solamente dice Jesucristo es Dios. E inicia diciendo de la siguiente manera. Voy a leer de la traducción lenguaje actual. Dice, antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. De la palabra nace la vida y la palabra, que es la vida, es también nuestra luz. La luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. Es lo que dice el texto.
Y tal vez usted dirá, bueno, pero ¿y por qué más bien si estamos en Navidad y todo tan bonito, por qué no tomamos el de Mateo o el de Lucas que nos hablan del nacimiento? Y hay dos razones que quiero comentar. La primera podría dirigirse a nosotros de pronto los que tenemos una actitud religiosa, y es a no confundir lo que les digo, así celebrar el nacimiento y todo, pero entender que Dios ya es grande. Que me dio risa, en estos días estábamos en el cumpleaños de Violenta, y entonces después de que cantaron el Happy Birthday empezaron a cantarle los años, 1, 2, y ya acabamos, porque eran 2. Yo siempre quiero que me los cuenten a mí y nunca, no se animan. No, ya pasó, ya nos demoramos mucho tiempo en eso. Y a lo que digo es que cuando nosotros festejamos algo, no estamos festejando a ese día o a ese momento, sino a la persona como tal. Entonces hoy no festejamos a un niño en un pesebre, sino festejamos que Dios se hizo hombre y que ese hombre vino con un propósito y con un plan. Entonces, por eso no quiero tomar en esa parte. Pero en segundo lugar, porque tal vez, como dije anteriormente, muchas personas hoy están preparando muchas cosas, pero en lo último que pensamos realmente es en Dios. Ya es como la tradición, ¿verdad? La tradición del árbol, o Papá Noel, o los regalos, o la comida, y todo eso está bien como una buena tradición para tener un día de compartir con la familia, de expresar nuestro amor y nuestro cariño a través de los regalos. Pero si nosotros realmente queremos ir a entender la razón de la celebración, la razón de la celebración es Cristo mismo. Es Él lo que estamos celebrando. Es a Él al que deberíamos agradecerles, en Él en que nos estamos deleitando en esta noche. Esta mañana estábamos en la oración y algo que yo decía, recordaba una canción de hace mucho tiempo de Jesús Romero, donde él decía que si él quisiera regalarle algo a Dios, no sabría qué regalarle, porque como que póngase usted a pensar qué le regaló a Dios. O sea, Dios es el dueño de todo. ¿Qué le falta a Dios? ¿Qué no tiene Dios? ¿Qué no puede conseguir Dios? Y entonces en la letra de la canción él decía algo así como que, como no tengo nada más que darte, te entrego mi corazón. Haz en mi vida lo que tú quieras, Dios. O sea, lo máximo, lo más grande, lo más preciado que puedo ofrecerte es mi corazón, para que tú hagas en él como quieras. Y qué bueno que pudiéramos entender eso, que es lo que menos entendemos. Así que por eso quiero hoy enfocarme en Cristo como hombre, y quiero realmente vindicar a Dios en esa esencia de lo que hizo. Y por eso mi primer punto es: Cristo es Dios. O sea, yo no puedo olvidar esto. Cristo es Dios. Y Dios no es un niño Dios. Dios es Dios. Dios eterno, Dios grande, Dios glorioso. Porque es importante entender que yo no puedo apartar la imagen de Jesús como hombre de la imagen de Cristo como Dios. No se puede separar. Él está allí representado, está en esa bendición. Y creo que Juan es lo que lo deja claro. Y por un momento voy a hacer algo que quiero que usted haga conmigo. Piense en un pesebre. Piense en la imagen del pesebre. Piense en el burro, en el buey, en los Reyes Magos, en todo lo que tiene un pesebre. Y mire la cuna y mire a ese niño indefenso. Y ahora, pensando en ese niño indefenso, de ese niño que se ve en el pesebre, Juan dice lo siguiente: antes que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Y entonces lo que está dejando claro es que es mucho más que ese bebé, que es mucho más que un ser indefenso en esa cuna, sino que realmente es Dios que se hizo hombre. Y lo que hace Juan es inmediatamente llevarnos al Génesis. Entonces usted sí ha leído el Génesis. En el Génesis dice el primer capítulo, el primer versículo: en el principio creó Dios. Y lo que nos está diciendo es que en ese principio ya Cristo estaba allí en ese lugar, y que mientras que nosotros podemos calcular los años que lleva el universo, los científicos se esmeran en calcular cuántos miles de millones de años se creó la existencia y cuántas generaciones han pasado y todo, pero lo que sí es cierto es que podemos entender que hubo un tiempo, hubo un momento determinado, hubo un espacio y un lugar donde todo se dio inicio, donde todo se creó. Cuando yo pienso en la grandeza de Dios, a mí me deja así como loco. Porque, por ejemplo, si nosotros entendemos, como decía Sofía hace un momento, que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, quiere decir que todo lo que Él planeó, todo lo planeó antes de llevarlo a cabo.
Y es pensar todas las personas, el tiempo, los momentos, la historia, todo lo que ha sucedido ya estaba en la mente de Dios y Él empezó a crearlo y nos está hablando que todo tiene ese tiempo. Pero por el contrario, aunque la humanidad, aunque el universo, aunque nosotros mismos tenemos una fecha de inicio, Dios es eterno y ha existido por la eternidad. No tiene principio, no tiene fin. No tenemos cómo entender dónde empieza. No sé si usted alguna vez se ha puesto a pensar en eso, pero es una locura. Para mí y para ustedes, ¿cómo empezó? O sea, ¿quién lo creó? No lo creó, siempre ha existido. Pero ¿cómo que siempre ha existido? ¿De dónde salió? No, Él es Dios, eterno. Y me queda a mí muy difícil entenderlo, pero ese es Dios. Y dice que Cristo estaba con Él desde ese principio. Por eso cuando Jesús está en su ministerio público, en algún momento cuando le están confrontando, preguntándole, ¿y usted quién se cree? ¿Usted qué cree que es Dios o qué? Él responde en Juan 8:58 y dice, Jesús les dijo, les aseguro que mucho antes de que naciera Abraham, ya existía yo. Y está dando a entender su eternidad, está dando a entender que Él ha permanecido, que Él ha estado siempre presente y que está en ese contexto mostrándonos su grandeza, su amor, su bondad. Es por eso que Juan tampoco menciona las genealogías y acá hay algo que debe ser claro para nosotros y es que claro, Jesús tuvo una madre y esa madre fue María. Pero aunque María es la madre de Jesús, María no es la madre de Dios. Porque si Dios no fue creado, no fue engendrado, quiere decir que tampoco tiene madre. Porque Él ha existido por siempre, en la eternidad. Y claro, honramos a María porque seguramente María fue escogida por sus virtudes, por sus atributos, para llegar a tener ese galardón de ser la madre de Jesús. Pero no, lejos de pensar que ella es la madre de Dios, porque si ella fuera la madre de Dios, quiere decir que Dios tuvo una creación, tuvo un inicio, y si Dios tuviera una creación, un inicio, Dios dejaría de ser Dios inmediatamente. Y sería en vana la fe que nosotros estamos profesando. Así que nos está hablando de que esa palabra de la que habla el apóstol Juan, que en la Reina Valera la habla como el verbo, está refiriéndose a la segunda persona de la Trinidad. Conocemos al Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Y esta segunda persona de la Trinidad es la que, así como está en el momento de la creación, porque en el momento de la creación es la palabra de Dios. Si usted volvemos a Génesis, dice la palabra que en el principio creó Dios, está hablando del Padre, y que el Espíritu se movía sobre las aguas, está hablando del Espíritu Santo. Y después dice, y dijo Dios, y ese dijo Dios es la palabra creativa. Génesis capítulo 1, versículo 3 dice, Dios entonces, dijo entonces Dios, quiero que haya luz, y al instante hubo luz. Y esa palabra que sale de los labios de Dios es Cristo mismo, que es el que da o ejecuta toda la obra que nosotros tenemos. Todo fue creado por Él, todo fue creado en su pensamiento, en el pensamiento de Dios, y todo se llevó a cabo por lo que Dios lo quería. Así que nos está hablando de un padre, de un hijo que han existido eternamente y que han tenido una comunión íntima. Pero ahora, así como la Trinidad participa en la obra creadora, la creación también participa en la obra de redención. Y generalmente, porque estamos festejando tanto y celebrando tanto, olvidamos que el nacimiento de Cristo también hace parte de la redención de Dios. O sea, la redención de Cristo no solamente se dio cuando fue a la cruz del Calvario, porque para que Él llegara a la cruz del Calvario era necesario que primero se hiciera hombre. Era necesario que primero naciera, y como lo hemos dicho también en otras ocasiones, y que naciendo viviera la vida que nosotros vivimos para que mostrara que era posible tener una vida en santidad. Ahora, obviamente era posible solamente para Dios. Lo que es imposible para nosotros, lo que nosotros no podemos hacer, decía Sofía también en la administración ahorita, Señor, y a pesar de que somos tan torpes, a pesar de que nos equivocamos, a pesar de que no somos fieles, a pesar de que fallamos, y tristemente esa es nuestra realidad, fallamos permanentemente. Pero Cristo no falló. Y Él cuando se encarnó en María, cuando nació en el pesebre, lo que estaba empezando era ese ciclo para que desde ese momento iniciara la carrera hacia la redención. Así que yo te miro solamente la meta, la cruz del Calvario, y resucitó el tercer día. No, inicia desde el momento en donde Él es encarnado. Y donde Él empieza a vivir una vida de ejemplo que transforma y que cambia. Por eso en esa hora de redención entonces también Él está dispuesto a renunciar por un momento a la intimidad.
a la intimidad que siempre ha tenido con Dios. Uno de los pecados que más sufrimos nosotros los seres humanos es del egoísmo. Y el egoísmo podría yo en una de sus varias facetas mostrarlo como el que yo no me quiero incomodar por otros, ¿verdad? Si yo estoy bien, pues de malas cada uno defiéndase como pueda, yo estoy bien. Pues Cristo estaba bien en el cielo. Pues Él recibía la adoración de los ángeles. Pues Él era Dios allá y no tenía ningún problema. Pero Él por amor a cada uno de nosotros un día se incomodó. Nosotros pensamos que lo humillante fue que haya nacido en un pesebre. No, lo humillante es que haya nacido. Lo que pasa es que llevó su humillación al extremo. Lo llevó hasta un pesebre. No nació en una cuna bonita ni en un lugar bonito. Pero el hecho de haber nacido nomás, el hecho de que Dios se despoje de su dignidad como Dios, se vaya de ese lugar de preeminencia que tiene en el cielo y venga a la tierra y se haga como uno de nosotros, nos habla de ese amor tan grande que Él tiene, y más cuando entendemos que lo hizo voluntariamente. No fue a regañadientas, no fue porque tocó, no fue porque el Padre se lo impuso, sino que Él voluntariamente decidió venir a la tierra a nacer en ese pesebre, a empezar desde el mismo momento de su nacimiento a vivir vituperios. María fue acusada de ser una adúltera, de ser fornicaria. ¿Cómo así? ¿No se han casado con José y ya está embarazada? ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo que pasa con esta mujer? Y tuvo que soportar los chismes, las críticas, los murmullos que había atrás de ella. Y esto era lo que se estaba exponiendo el Señor. Pero se humilló, y se humilló más que posteriormente fue a la cruz del Calvario. Sin embargo, aunque todo esto pasó, Él nunca dejó de ser Dios. Nunca dejó su grandeza. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 9, Cristo es completamente igual a Dios. Cristo es completamente igual a Dios. Entonces cuando veo al niño, vuelvo y digo, no es que no haya sido real que el niño estuvo en el pesebre, sí fue real. Pero no es al niño al que adoramos, sino es a Dios. Es la obra que Él hizo, la grandeza de su misericordia, de su amor. Y ese Dios que está allí fue engendrado, mas no fue creado. Nuestra vida sí tiene un inicio. Y tal vez nuestra vida, su inicio no es el día que cumplimos años. Tal vez nuestro inicio fue el día en que fuimos concebidos, como decía Sofía, en el vientre de nuestra madre. Tal vez ahí podemos decir, ese día se juntaron las dos semillitas y empezamos a tener existencia nosotros. Pero en Dios no es así. Dios, aunque fue engendrado, ya existía. Él ya era Dios. Él ya tenía una forma, un pensamiento. Así que no es el niño indefenso en el pesebre, sino es Dios mismo que se hace hombre por amor a nosotros. Entendiendo que lo primero que nos dice Juan es que Cristo es Dios, lo segundo que nos dice Juan es que Cristo es el autor de todo. Entonces ya no solamente es Dios, sino que nos está diciendo que Cristo no es una presencia pasiva en la creación, sino que Él estuvo presente en todo. Tal vez esa es la misma motivación que lo llevó a amarnos y a entregar su vida por nosotros. Nada en este mundo, ni siquiera nuestra existencia, está aparte o ajena a la voluntad de Dios. Estamos acá porque Dios nos amó, estamos acá porque Dios nos apartó, estamos acá porque Dios nos escogió. Pero a unas personas que están afuera en la calle, los que no conocen hoy a Dios, los que tal vez están en otra cosa, también nacieron por la voluntad de Dios, porque nada ni nadie existiría si no fuera por la voluntad de Dios. Y una vez más, pensando en ese niño que está en el pesebre, pensando en ese niño que tal vez para las personas que lo vieron significaba algo especial y generaba una admiración y un respeto, pero sin embargo lo vean como niño. Juan, habla de ese niño y dice, todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. Así que Cristo ejecutó la obra o el pensamiento del Padre. Al estar acá podríamos pensar que nacimos por la voluntad de Dios y que tal vez en medio de dolores, de tristezas, de angustias que nosotros hayamos vivido, Dios es el que nos levanta, Dios es el que nos fortalece y nos permite caminar en la gracia y en la misericordia que Él tiene. Por eso es ese Padre creativo, ese Padre glorioso que nos da amor y que nos da bendición. Ese ejecutor, habla el apóstol Pablo en Colosenses y dice, por medio de Él Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra.
lo que puede verse y lo que no se puede ver, y también los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad. En pocas palabras, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. Cristo existía antes de todas las cosas. Por medio de Él, todo se mantiene en orden. Así que podemos entender que Cristo está en la creación y que no solamente Él estuvo presente en ella, sino que fue creado para Él. Ahora, ¿qué significa que hayamos sido creados para Él? Lo que significa esto es que yo no me pertenezco a mí mismo si lo he conocido, sino que mi vida está para glorificarlo a Él. Ahora, si estamos celebrando la Navidad y si la Navidad es Cristo, ¿a quién deberíamos exaltar en esta noche? ¿Quién debería ser el centro? ¿Quién debería ser realmente el que estuviéramos dando el homenaje? Y es a Cristo, porque supuestamente lo que estamos celebrando es su nacimiento. Lo que estamos celebrando es su llegada a esta tierra. Así que todo lo que existe es por Él y eso nos incluye a nosotros mismos y quiere decir que fuimos creados para su gloria, pero no solamente Él lo creó, sino que Él mismo lo mantiene, Él sostiene todo lo que hay. ¿Cuántos años lleva la creación? Y tal vez a veces escuchamos a los ambientalistas que no, que se va a acabar, que la capa de ozono, bueno, todo lo que suceda que sé que es verdad. Pero lo que digo es cuántos años lleva la creación. Y durante todos estos años, miles, millones de años, no ha faltado el aire, no ha faltado el alimento, no ha faltado la provisión, porque Dios ha provisto, porque Dios ha levantado, porque Dios ha sostenido, porque Dios es el que está allí en todo lo que estamos viviendo. Así que ese niño indefenso que se ve en el pesebre no es al que adoramos, sino estamos adorando es a Dios, a Cristo, a la persona, no al bebé, sino a la persona. Al que se encarnó para redimirnos y darnos bendición. Por eso, nosotros entendemos que existimos para glorificarlo, que existimos para bendecirlo, que existimos para apartar nuestra vida en Él. Y ya dejando claro que primero Él es Dios y en segundo lugar que Él creó todo cuanto existe, viene lo más grande y es que Cristo es el más valioso regalo. Y es mi último punto. Cristo es nuestro mayor regalo. Y seguramente hoy vamos a recibir regalos o seguramente vamos a dar regalos y nos alegrarán esos regalos o ya hemos dado. Pero aquí es donde viene la canción que cantaban al inicio y regresemos por un momento al momento más doloroso de la historia. Y usted dirá, ¿cuál será ese momento más doloroso? Y usted podría pensar en la bomba atómica, podría pensar en las Torres Gemelas, podría pensar en una guerra, podría pensar en su propia vida, en una situación que usted vivió, la pérdida de un ser querido, lo que sea. Pero creo que el momento más doloroso de la humanidad es cuando el hombre pecó. Porque en ese momento fue donde se rompió todo. Dice Génesis capítulo 3, versículo 23 y 24. Por eso Dios los expulsó del jardín del Edén y puso al hombre a cultivar la tierra de donde había sido formado. Después de expulsar al hombre y a la mujer, Dios puso unos querubines en el Edén. También puso una espada encendida que giraba hacia todos lados para impedir que alguien se acercara al árbol de la vida. Quiero tomar las frases de la canción cuando ellos empiezan cantando. Mi orgullo me sacó del Edén, tu amor puso el Edén en mi corazón. Ser expulsado de ese lugar no fue solamente sentirse humillado porque me sacaron de un lugar que yo estaba, sino es entender que en ese momento se rompe nuestra comunión con Dios. Se rompe nuestra intimidad con Él. Cuando caímos, es como si hubiéramos roto esa relación con Dios. Yo no sé si alguna vez usted ha perdido una relación con alguien y usted no sabe cómo restaurar la confianza o algo. Y esto fue lo que pasó con Dios. Se rompió totalmente. Dios no amenazaba, Dios advertía, Dios había advertido el día que el hombre comiera del árbol moriría y la muerte era la separación y nos sacó a vivir en nuestros delitos y pecados y muchas veces se vivió de esta manera. Ahora yo quiero hacer una remembranza para los que ya conocemos al Señor hace su tiempo y de pronto los más jóvenes no tengan tanto que recordar como los que ya somos adultos. Pero ¿cómo eran nuestras navidades antes de conocer a Cristo? En un 24, hace 20, hace 30 años, hace 10 años, no sé cuánto tiempo, a estas horas ya cómo estábamos. Seguramente algunos alcoholizados, algunos enrumbados, en otros cuentos. Seguramente porque paradójicamente la Navidad también es el tiempo donde hay más depresión.
porque pareciera que todo el mundo se riera de todo el mundo, se alegrara de todo el mundo, pero hay gente que más bien en estas fechas lo que siente es más bien dolor y tristeza y un montón de cosas, porque es el mismo ambiente lo que lo genera. Pero ¿qué eran esas navidades antes de? Estábamos con mi esposa ahorita haciendo unas vueltas y seguramente en las vueltas que estamos haciendo pasamos por 3 o 4 lugares que son como cantinas. Y yo miraba hacia adentro y decía, qué triste. Qué triste porque veníamos para acá, eran que como las 6 de la tarde y yo decía, bueno, esta gente a las 12 de la noche, ¿cómo estará? Y en su casa, sus familias, ¿cómo estarán? Sus hijos, su esposa o sus esposos o las personas que los esperen. Porque realmente no se entendía, simplemente era una celebración para festejar, pero no se entendía lo que había. No se entiende qué es lo que significaba o cuál era el alboroto con el niño. Nadie entendía el alboroto, simplemente es Navidad y es para festejar. Mi pregunta es si nosotros lo entendemos hoy, si entendemos realmente lo que estamos celebrando, si entendemos realmente lo que Dios nos quiere mostrar. Y es que Cristo estuvo en ese pesebre por amor a cada uno de nosotros, de una manera particular. Dice el versículo 4 y 5, de la palabra nace la vida, y la palabra que es la vida es también nuestra luz. La luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirlas. Así que está hablando de nosotros, porque independientemente que nosotros a nuestro propio criterio nos cataloguemos como buenos o malos en nuestra forma de vivir antes de Cristo, la verdad era que todos antes de Cristo vivíamos en tinieblas. Vivíamos apartados de la verdad de Dios. Tal vez no éramos tan malos como otros, o tal vez éramos más malos de lo que pensábamos, pero independiente de todos estábamos apartados de Dios y vivíamos en tinieblas. Pero dice que ahora en esas tinieblas viene la luz y esa luz trae vida. Y la luz es la que nos va a orientar y la vida es la que nos va a volver a traer la bendición de Dios. En el jardín dice que había espadas encendidas impidiendo que el hombre se acercara al árbol de la vida, y lo que está diciendo ahora es que Dios viene a entregarnos nuevamente esa vida y hace un contraste entre una y otra cosa. Juan capítulo 8:12 dice, Jesús volvió a hablarles a la gente, yo soy la luz que alumbra a todos los que viven en este mundo. Síganme y no caminarán en oscuridad, pues tendrán la luz que es la vida, o que da la vida. Por eso hablamos muchas veces de que no es simplemente una religión. No hablamos que simplemente es seguir una religión y cumplir unos ritos, unas normas. No. Realmente es entender quién es Dios en mi vida. Y vuelvo a lo que dije al principio. Si nosotros tenemos o vamos a celebrar una fiesta de cumpleaños, lo más lógico es que lo primero que tengamos claro es que el de cumpleaños va a ir, que va a estar allí, que va a recibir el homenaje que se le quiere dar. Ahora, cuando decimos que somos cristianos, no es simplemente tener ritos, sino es realmente entender que Cristo está en el centro de nuestra vida y que Cristo es el que va a gobernar nuestras decisiones, las cosas que hacemos, la forma como caminamos, la forma en la que actuamos, para que Él pueda ser glorificado y exaltado y bendecido. Dice en Efesios 2:5, por eso, aunque estábamos, y habla del pasado, muertos por culpa de nuestros pecados, Él nos dio vida al resucitar a Cristo y nos hemos salvado gracias al amor de Dios. Así que lo que nos salvó fue su amor, pero sí nos salvó el amor de Dios, pero el amor de Dios no es en sí lo que nos salvó, sino lo que Cristo hizo por amor. Y lo que Cristo hizo por amor no se refiere solamente a la cruz del Calvario, sino que inicia desde el mismo momento donde Él decide entrar a esta tierra y hacerse hombre. Vivir entre nosotros, caminar en medio de nosotros, hablarnos del amor de Dios, hablarnos de la misericordia de Dios, hablarnos del amor que Él tiene para nosotros. Caminar en rectitud, en santidad, en perfección delante del Padre. Presentarse ante Dios como el cordero inmolado que limpiaría nuestras culpas con su sangre y llevarnos a la vida eterna. Y lo que tenemos hoy es la vida eterna. ¿Por qué? Porque mucha gente tal vez tiene depresión en estos tiempos. Porque tal vez vienen al sentimiento, no tengo, me falta tal cosa, tal otra. Bueno, nos habla de que va a haber una esperanza. Y que cuando estemos con Dios ya no habrá más tristeza, ya no habrá más angustia, ya no habrá más dolor, ya no habrá más lágrimas. Porque caminaremos con Él.
Por eso podemos entender que el regalo más valioso, lo más grande, lo más maravilloso que pudimos haber recibido cuando el Espíritu Santo tocó nuestra vida, fue entender que Cristo es el Señor de nuestro corazón. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, como muchos hoy andan, como muchos hoy caminan, Cristo aceptó humillarse para nacer en un pesebre. Aceptó el pasar penurias, momentos de dolor, momentos de tristeza, momentos de rechazo, para que en su amor nosotros de una manera unilateral pudiéramos recibir su amor y su gracia. Dios se hizo hombre y nos liberó de una vida de esclavitud para caminar en él. Así que qué bueno que nosotros, y si nos están viendo personas en las redes sociales, hayamos apartado este momento. Ahorita tal vez vamos a nuestras casas, vamos a preparar la comida, vamos a comer, vamos a compartir, vamos a reír, vamos a jugar. Pero qué bueno que hayamos apartado este momento para que podamos decirle gracias, Dios, porque fue tu misericordia, porque fue tu amor, porque fue tu bendición, Señor, la que nos permite disfrutar. Y tal vez nosotros sí entender realmente qué es lo que estamos celebrando en esta Navidad.